titulamos, a propósito de los eventos de los últimos días en política, AMLito, la ruptura. Mi querido Teodoro, qué gusto saludarte una vez más, como cada miércoles desde hace ya algunos meses. La noticia que en los últimos días, o que el día de ayer pudimos observar de Uriel Ávila, un hombre de la política vieja, un hombre de la vieja guardia en política, priista por convicción, decía, senador de la República, expresidente municipal de Ecatepec, exgobernador del Estado de México, quien lidera la creación de un frente progresista que ayudará a Claudia Sheinbaum, dice, en la búsqueda por ser la primera presidenta de México, no es otra cosa más que reclamarle al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, su incapacidad de negociación, su incapacidad para dirigir los destinos de un partido que en el pasado creó a las instituciones del Estado mexicano. No es otra cosa más que aglutinar las fuerzas de algunos otros que se suman hoy a la desbandada del priismo nacional desde hace casi 3 años ya. La derrota de Xóchitl Gálvez en las urnas el próximo año es una derrota anunciada, o por lo menos aquí, mi querido Teodoro, en Irradia Noticias, lo hemos mencionado intervención tras intervención, que la oposición en México no supo consolidar los muchos errores que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gobierno y no supo consolidar en las calles con las organizaciones civiles, con los comerciantes, con los padres de familia, con los familiares de los desaparecidos, con los familiares de aquellos que no han obtenido recetas médicas o medicamento de manera puntual para atender sus enfermedades, no supo aquilatar en lo político, por ejemplo, los más de 180,000 muertos en 5 años. La estrategia fallida de seguridad pública del gobierno de la República no supo aquilatar también la inflación y el alza desmedida en los precios de la canasta básica, no supo aquilatar la oposición en política tampoco, los altos índices de desempleo transformados en empleo informal en el país, tampoco supo aquilatar y llevar agua para su molino, en la desesperación del pueblo a la inestabilidad social en la que vivimos. Alejandro Moreno se ocupó de llevar al PRI a la posición que hoy se encuentra, y una prueba muy pequeña de ello es que en ninguno de los 9 estados en los que habrá elecciones el próximo año en México, una sola o uno solo de sus candidatos será emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Eso, mi querido Teodoro, denota el desaseo político con el que Alejandro Moreno ha conducido al Partido Revolucionario Institucional. Te pregunto, Teodoro, si Alejandro Moreno conoce siquiera los documentos básicos que le dieron historia, que le dieron prestigio al partido, como un partido no solo de elecciones, sino como un partido que buscaba a través de sus propios documentos básicos una política basada en la justicia social. Tampoco vemos que hoy el PRI haya aquilatado el desastre de Otis, por ejemplo, para aprovecharlo de manera política respecto de sus intereses. Hoy el PRI forma parte de un frente amplio que lo único que le asegura en el futuro próximo es no perder el registro. Se vuelve muy triste, pero muy triste que un partido que le dio instituciones a México, que le dio desarrollo económico a México y que transformara la política pública en beneficio social, hoy tenga solo y solo que a través de la coalición coexistir en este juego perverso para no perder el registro. Y en el futuro habrá que reclamarle a Alejandro Moreno sus malas decisiones, que el Partido Revolucionario Institucional no sea más un partido importante en México, un partido que a pesar de solo ya en el papel contar con mucha estructura en el país, sea capaz siquiera de competirle a Morena y sus aliados en las elecciones. El PRI desde su fundación se comprometió con los postulados democráticos y de justicia social de la Revolución Mexicana y para cumplimiento diseñaron instituciones, crearon normas y emprendieron acciones que buscaron transformar la realidad de un México que necesitaba una mejor sociedad y un mejor partido, que respondiera a los que más necesitaban de la protección del gobierno. Hoy, el PRI de Alejandro Moreno no es más en la historia de México, sino un recuerdo de un partido fuerte, vigoroso, transformador y ganador de elecciones. Desde mi punto de vista, el PRI se alejó de las bases que le dieron forma a sus estructuras políticas. Hoy no hay más sectores y organizaciones del PRI que trabajen cerca de la sociedad. Hoy no encontramos trabajo político de día a día que le permitiera reconstruir a la sociedad, que le permitiera aglutinar los hierros de los de enfrente. Ahora no podemos aprovechar en la política. El PRI fue hecho para ganar elecciones históricamente. El PRI a través de sus dirigencias, a través de sus militantes, a través de sus simpatizantes, llamaba a elecciones para perpetuarse en el poder, pero hoy el PRI de Alejandro Moreno no es más que la burla nacional de la política mexicana. Lo que pasó el día de ayer y la desbandada de algunos cuantos expriistas, quiero decirlo en el caso de Alejandro Murat, en el caso de Uriel Ávila, en el caso de Rubalcaba, no es más que la desesperación de los políticos del PRI que no encuentran cohesión desde su dirigencia a partir del trabajo político en un año eminentemente preelectoral. Habrá que tener mucho cuidado porque hay muchos petardos que se están aprovechando en sus últimas posibilidades políticas
para añadirse o añadir a este o a cualquier otro movimiento que hoy pretenda disfrazar su incapacidad política y su desprestigio social en aras de apoyar a Claudia, que se ve, aunque está ni siquiera lo que los conozca y aunque ésta haya expresado su rechazo a esa falsa militancia con los que habían caminado a lo largo de su historia. Me refiero desde luego a personajes incluso en Morelos que estarán cerca de este esfuerzo que habrá que ver y habrá que ver en serio si Claudia Sheinbaum los toma en cuenta. Quien va en caballo de Hacienda a ser la próxima presidenta de México. Ese es mi comentario, mi querido Teodoro, y nos escuchamos en la próxima.